Hola, muy buenas. Hoy le voy a presentar lo que sería la tercera parte del proyecto del I2C con el SP8266 y el Arduino Nano. Pues aquí lo que voy a hacer ahora es por medio de un post voy a enviar los datos a un servidor, a una nube, con los datos del Arduino Nano. En esta ocasión ya entra en juego muchas otras aplicaciones como PHP, HTML, MySQL, todo eso en otro video posterior lo voy a enseñar. De momento la idea es mostrar cómo envía los datos el ESP8266 hacia, hacia la nube, o sea, un servidor. Es aquí, como en videos anteriores, si lo han visto, si no lo han visto, pueden tener la oportunidad de mirarlo en otra ocasión, más tarde, o antes de esto, es mejor porque así tendrán una idea de qué va todo esto. Pues como siempre estoy utilizando estos sensores de Dallas, los DS1820, como sensor de temperatura. En esta ocasión estoy utilizando dos. Y esta sería la conexión. Simplemente conecto los puertos del I2C y conecto los sensores al Arduino Nano. Pues nada, el código no tiene mucho más diferente de los anteriores. Incluso la parte del esclavo no tuve que modificar nada, por lo que solo voy a presentar los datos del SP8266. Simplemente aquí creo una dirección IP que sería la de mi servidor. En este caso estoy usando el SAM en mi PC como un servidor, donde también tengo una base de datos. Aquí inicio lo que sería el, el cliente, porque en otra ocasión el SP8266 funcionará como cliente a través de mi red Wi-Fi. Bueno, pues lo más interesante de todo esto es lo que sería la parte del post. Lo que hice fue una rutina que la llama cada X tiempo, donde muestro el post. Aquí tuve que convertir estos son pruebas que estoy haciendo. Los string vienen en enteros, los tuve que convertir a string para poderlo enviar luego con un comando simple de HTTP, un post, a lo que sería el servidor o la nube. En este caso la nube la hice yo mismo con MySQL. Bueno, entonces para darle un poco más no sé, interactuar un poco y así practicar un poco yo más, lo que hice fue que hice una respuesta en el PHP, en el código PHP, que lo que hace es que cuando recibe los datos de la temperatura, dependiendo del valor, yo le puse 28, por ejemplo, 25, a la temperatura que queramos, ya va a encender un ventilador y nos va a mostrar que el ventilador está on. Esto luego lo muestro aquí. Esta es la parte ya PHP. Esta es para hacer la conexión a lo que sería mi base de datos que he creado. Luego, aquí es donde viene la lógica, donde lee los datos del sensor por medio de un request. Bueno, aquí yo puse esto, pero esto no importa. El que importa es el primero, que es el que donde va a ser tomar la decisión. No, aquí le envía si la temperatura es mayor de 28, pues me va a enviar que el ventilador está encendido. Luego veremos en la parte
del ESP8266 que hace él con ese dato. Bueno, yendo un poco a lo que sería el IDE de Arduino, aquí vemos como yo lo que hago es simplemente aquí leo la respuesta y también o sea, dependiendo de la respuesta aquí, pues si la letra a lo que hago es un substring para solamente sacar lo que sería la parte de lo que sería el on de on o off dependiendo y si es on pues enciendo el ventilador, no mucho más de ahí. Pues nada, ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto, a ver si lo podemos ver en funcionamiento. Aquí le voy a poner lo que sería la parte del serial que hice. Lo que pasa es que aquí esto lo hace cada 5 minutos. Podría bajarlo, pero bueno, tengo otro método mejor, que es simplemente dar un reinicio al nodo de MCU. Y aquí, este es lo que sería el Arduino Nano. Él está constantemente leyendo las dos temperaturas, los dos sensores. Y nada, ahora mismo por ejemplo está en 28 grados. Si yo le doy un reinicio al aparatico aquí, voy a poner el sensor aquí en el ventilador para que baje. Mira, como ven ahí bajó a 28 y ya pone el fan off. Y ahora si lo pongo entre mis dedos aumentará la temperatura rápidamente y encenderá el ventilador. En el siguiente post ahora debe ahí está. Bueno, hasta aquí yo creo que está bueno. La próxima entrega sería mostrar un poquito más el PHP, cómo funciona, hacer un cliente HTML y interactuar un poco con esto. Bueno, muchas gracias y si no he entendido algo o lo que sea, me pueden hacer cualquier comentario. También sería bueno mirar los videos anteriores porque ahí explico con más detalle cómo he ido haciendo todo esto. Muchas gracias.